impartir. Vale, sin problema. Especialista en algoritmos y optimización. Actualmente trabaja en Sanadu, nos va a venir a hablar sobre la empresa. Él además trabaja focalizado en el campo del Machine Learning, así que espero que les guste su charla. Guillermo, igual que Juan Pablo, tienes 55 minutos para tu charla. Estupendo. ¿Podéis ver bien la presentación? Está espectacular, sí. Estupendo, pues muchas gracias por dejarme aquí un huequecito en esta semana de Qiskit. Básicamente voy a empezar un poco con mi trayectoria de cómo llegué a trabajar aquí en Sanadu. Y yo, bueno, empecé hace unos años a estudiar matemáticas e informática en la Universidad de Valladolid, en España. Y mi último año de carrera, pues tenía mucho tiempo libre. Entonces decidí aprender una nueva disciplina. Entonces estuve buscando y encontré la computación cuántica, que en particular, pues me pareció súper interesante porque mezclaba un poco todo lo que había estado viendo. Para saber números complejos, probabilidad, un montón de álgebra, toda la parte de programación, que ha sido súper útil. Entonces, bueno, empecé a mirármelo porque en aquel momento en la universidad no se enseñaba el tema. Fue en aquel momento cuando empecé un canal en YouTube explicando pues todos los conceptos básicos. Y yo recuerdo que al principio dudaba mucho. Digo, ¿de verdad voy a hacer un canal de solo computación cuántica? Digo, en 10 vídeos ya no voy a tener nada más de lo que hablar. Pero bueno, ya son 100 los vídeos que están subidos y la lista de vídeos pendientes es que sigue aumentando. O sea, es un campo con muchísimas ramas distintas y estoy convencido que cada uno de vosotros va a encontrar una disciplina en la que se pueda sentir a gusto. Entonces, bueno, se acercaba ya el final de carrera y tenía que hacer un proyecto final de grado. Entonces digo, bueno, pues ya que estoy trabajando en este tema, voy a ver si puedo hablar con algún profesor que me quiera echar una mano. Pero como digo, no había ningún profesor que supiera de computación cuántica. Entonces nadie me quería echar una mano en ese tema. Y recuerdo que estaba en un bar con unos amigos, yo comentándoles toda la situación. Digo, es que quiero hacer un TFG, un trabajo final de carrera sobre esto. Me comentan, oye, ¿no nos dijiste que IBM se dedicaba a esto de la computación cuántica? Y digo, sí, tal. ¿Y por qué no les escribes? Bueno, pues ahí en el bar, delante de ellos, les mandamos un mensaje por Twitter, la cosa más informal del mundo, y dijeron que sí, se animaron, estuve con 2 personas encantadoras y estuvimos trabajando en primer lugar sobre el Quantum Support Vector Machine, que es un algoritmo que creo que ayer habéis estado trabajando bastante con él, muy interesante, y por otro lado, de una forma un poquito más abstracta, sobre caos cuántico. Entonces fue durante este proyecto donde ya me tuve que meter un poco más en serio en toda esta temática y ver pues que existían otras empresas, otros frameworks de programación y descubrí PennyLane, que viene a ser el software de computación cuántica de Sanadu. Entonces, muy en resumidas cuentas, porque la historia se vuelve un poquito interesante, pero un poquito larga también, decidí aplicar a Sanadu, todo fue bien y me contrataron. Entonces, voy a contaros un poquito sobre esta empresa. Sanadu es una empresa exclusivamente de computación cuántica situada en Toronto, en Canadá, que de hecho es desde donde os estoy llamando. Me habría gustado que pudierais ver la oficina, pero hoy ha pillado día de nevada, cosas de vivir en Canadá y bueno, he decidido quedarme en casa. Pero bueno, dicho esto, la misión de todo grupo de Sanadu, te dediques a una cosa, te dediques a otra, todos buscamos cumplir esto. Construir computadores cuánticos que sean útiles y disponibles para todo el mundo. Entonces, a partir de esta frase, se puede intuir un poco todo lo que hacemos. Por un lado, va a jugar un papel muy importante la parte de hardware, porque queremos construir estos computadores. Por otro lado, va a haber una parte de investigación y de software, que queremos que sean útiles, por encontrar aplicaciones, pero poder comunicárnoslas con el computador. Y luego hay otra rama importante, que es la que intenta que estén disponibles, es la parte de cloud, que se encarga precisamente de esta tarea. Entonces, me voy a centrar primero un poquito en la parte de hardware y software. En cuanto a hardware, la apuesta que estamos haciendo en Sanadu es crear computadores cuánticos fotónicos, que viene a ser aprovechar las propiedades cuánticas de la luz para crear esta unidad básica de información. Bueno, ahí tenéis las oficinas, súper chulas. Un laboratorio en un piso 30, la verdad es que queda muy bonito. Y bueno, en particular, los ordenadores cuánticos fotónicos
la unidad básica de información que crea no es el qubit, que es lo que estaréis más acostumbrados a oír, esta unidad digital, que puede tomar el 0,1, sino es el Q-mode. El Q-mode, en vez de ser estos dos posibles valores, toma todo el espectro continuo. Entonces, es un paradigma distinto, trabaja con otro tipo de puertas, pero está demostrado que ambos paradigmas son equivalentes. O sea, si desarrollas un computador fotónico de variable continua, podrías simular el modelo de qubits y viceversa. Si tienes el de qubit, podrías simular el comportamiento continuo. Entonces, al final, diferentes empresas, aunque trabajen en diferentes hardware, buscan un mismo objetivo común. Y bueno, una noticia que fue bastante importante hace unos pocos meses fue el lanzamiento de Borealis, que fue un experimento que hicimos en el que conseguimos demostrar esta supremacía cuántica, que como digo, es algo que siempre hay que saber leer exactamente qué es lo que se está haciendo. Lo que representa la supremacía cuántica, la ventaja cuántica, es en un problema en particular conseguir que un ordenador cuántico sea mejor que el mejor ordenador en la Tierra. Estos problemas actualmente no tienen ninguna aplicación real, pero personalmente en Xanadu nos vino bien por dos motivos. En primer lugar, es una forma de ver que la tecnología por la que estamos apostando pues va en buen camino. Porque no solo dentro de haber apostado por los computadores fotónicos, dentro de todas estas instituciones que trabajan con fotónicos, nosotros en Xanadu hacemos el entrelazamiento de una forma diferente, un poquito más innovadora, y entonces, bueno, nos ha servido para decir, oye, tiene sentido, no estamos locos intentando entrelazar de esta forma. Y por otro lado, este experimento lo decidimos poner en la nube para que cualquiera, de forma gratuita, en su casa, pueda demostrar supremacía cuántica. Lo cual es algo que siempre he valorado mucho de Xanadu y es la transparencia con este tipo de cosas, ya que es la primera vez que un computador de estas características se pone disponible a todo el mundo. Entonces, esto es la parte de hardware, que realmente no es la que yo estoy trabajando, me dedico más al software, entonces voy a poder profundizar un poquito más ahí. En cuanto a software, el framework de computación cuántica que desarrollamos es PennyLane, que en su día nació como un software destinado a la creación de funciones cuánticas diferenciables. Es decir, todo este proceso de Quantum Machine Learning que están haciendo, pues se podía ver muy beneficiado con esta librería. Además, en la forma que está diseñado, siempre se ha facilitado la creación de modelos híbridos. Por ejemplo, os pueden sonar librerías como PyTorch o TensorFlow, son librerías fundamentales en el campo del Machine Learning. Pues PennyLane, de forma nativa, respeta esas mismas estructuras y es muy fácil hacer pues estas combinaciones en las que podemos juntar el potencial de todo lo que ya se ha trabajado antes, no reinventar la rueda y añadir estas pinceladas de computación cuántica. Y otra característica fundamental de este software es la independencia del device, del hardware donde se ejecuta. Nosotros podemos definir nuestro circuito de forma abstracta, genérica, y únicamente cambiando una línea de código, pues decir, venga, pues quiero que se ejecute en nuestros simuladores de Xanadu, o puede ir a los ordenadores cuánticos de IBM, de Rigetti, de IonQ, simuladores de Amazon, de Microsoft, únicamente seleccionando el dónde quieres que se ejecute. Y eso, bueno, da bastante juego. Y bueno, aunque naciera con este propósito, ya se está extendiendo a otros campos como la química cuántica, ya es un framework fundamental, o computación cuántica de propósito general, todo este tipo de algoritmos o el aprendizaje básico. Y bueno, cuando a mí me contrató Xanadu, algo que valoré mucho es que en vez de decirme, vas a trabajar aquí, me comentaron, mira, tu perfil dentro de software encaja en cualquier sitio. Entonces, lo que vas a hacer es ir rotando por todos los equipos, vas a estar un mes con cada equipo, así ves todo lo que hacemos y luego decides dónde te quieres quedar. Así que os voy a contar de primera mano, pues, qué hacemos en cada uno de estos principales grupos. Mi primer mes estuve trabajando en el equipo de educación, desarrollando el Xanadu Quantum Codebook, que es un material online para aprender pues, las bases de la computación cuántica con PennyLane, que buscamos un aprendizaje paralelo que está muy bien entre la parte teórica, que viene a ser esta página que aparece aquí a la derecha,
y la parte técnica, lo que aparece en medio. La parte de teórica va más destinada a matemáticos, físicos, que realmente quieren entender cada uno de los detalles de todo lo que pasa detrás de cada algoritmo. Y luego la parte técnica va más orientada principalmente a programadores que les interesa conocer el algoritmo, cómo funcionan, cómo aplicarlos. Y además está muy bien que hay una serie de ejercicios interactivos, tú programas y en línea pues te va corrigiendo, dando pistas, etcétera. En particular, en este mes yo estuve desarrollando el módulo del algoritmo de SOR, que es el algoritmo probablemente más conocido dentro de la computación cuántica para factorizar un número en primos. Y desde un punto didáctico me vino súper bien porque es de estos algoritmos que todo el mundo oye hablar, todo el mundo comenta, pero realmente son muy pocos los que se meten a entenderlo. Y aunque nos acabemos dedicando a otras ramas, considero que es fundamental saber exactamente dónde están estas ventajas. O sea, por poner un ejemplo, el algoritmo, ¿cuál es? El de Simon, si no me equivoco, lo que consigue es diferenciar si una función es, vamos a decir, 1 a 1, es decir, que a cada output le corresponde un input particular distinto, o es una función 2 a 1, que a cada output le corresponden 2 inputs. Esto es una función, o sea, esto es un algoritmo sin aplicación práctica. O sea, rara vez, por no decir nunca, te vas a encontrar en la situación en la que necesites distinguir si una función es de este tipo o de este otro tipo. Pero Peter Shor empezó a indagar realmente dónde estaba la ventaja, por qué funcionaba bien eso en un ordenador cuántico, y fue gracias a ese algoritmo que no tiene esa aplicación directa en el que se inspiró para desarrollar su factorización. Entonces, creo que estas cosas son muy importantes de conocer. Pero bueno, no me desvío más del tema. Esto fue el primer mes, el grupo de educación. Mi segundo mes fue trabajar en el equipo de desarrollo de Penilyn. El equipo de desarrollo lo que busca es pues, mantener este framework de programación, añadir nuevas características. Por ejemplo, yo estuve trabajando sobre todo en la parte de compilación, es decir, una vez que definimos un circuito, ese circuito no es el que realmente se ejecuta en hardware. Ese, pues, pasa por diferentes procesos. Por ejemplo, reducción, simplificación de las puertas para que sea más pequeñito y tenga, por tanto, menos ruido. O, como veíamos en la presentación anterior, el hardware no permite todas las conexiones. Por ejemplo, o una puerta Toffoli no está de forma nativa en ciertos hardware. Hay que hacer una serie de transformaciones para poder ejecutarlo. Y en particular, mira, aquí tengo un ejemplo en el que una funcionalidad que añadí, igual os suena la puerta swap. La puerta swap lo que consigue es, si tenemos 2 qubits, si aplicamos la swap, pues que el estado de uno se cambie al otro. Pues esta es una puerta que realmente podríamos eliminar de los circuitos cuánticos. Si hacemos un reajuste de dónde colocamos el resto de puertas, pues esto sería innecesario. Pues este proceso de compilación es algo, por ejemplo, que estuve desarrollando. Y otra cosa que hace este equipo, de hecho, me parece muy interesante, es mantener las demos de Penilyn. Penilyn ofrece una serie de demos, tutoriales, en todos los temas, en química, en optimización, quantum machine learning, que sí que es verdad que tienen fama de ser muy avanzadas, pero de muy buena calidad. Y esto, gran parte de esta calidad es por este trabajo de manutención. Es decir, nos aseguramos que con cada nueva release, cada nueva versión de Penilyn que sale, absolutamente todas las demos que tenemos siguen funcionando. Que os puede parecer una tontería, pero en cuanto os metéis un poquito en el mundillo con otro tipo de frameworks, vais a ver que a lo mejor encontréis un tutorial de hace 3 años que no vais a ser capaces de reproducir. Entonces, bueno, esto es una garantía de calidad a tener en cuenta. Y este fue un poquito mi segundo mes. El tercer mes pasé al Community Team. El Community Team en aquel momento se estaba encargando de preparar el QHack. El QHack es el evento más grande de Xanadu que propone anualmente, en el que podemos distinguir 3 bloques. Un primer bloque de una serie de conferencias de computación cuántica, donde los ponentes pues, suelen ser pues, gente bastante conocida. A lo mejor os suena alguno, abajo a la izquierda está Marcos Cerezo, que trabaja en el Instituto de los Álamos,
Y está muy ligado, por ejemplo, dentro del Quantum Machine Learning, al estudio de las Barren Plateaus. Es uno de los principales problemas que nos vamos a encontrar en el entrenamiento, en computación cuántica. O ahora se está poniendo de moda el Geometric Quantum Machine Learning, también es algo que están haciendo en esa institución. Está Mira Abbas, que os sonará a lo mejor porque está ligada a IBM Quantum, o Benjamin con Google, que formó parte, es coautor del paper de supremacía de Google. Entonces, bueno, que te cuenten ellos de primera mano estas cosas, pues siempre están súper bien. Luego están los retos de programación, que ahí es donde estuve yo más metido trabajando y salieron, bueno, algunos bastante chulos, como esta versión del, ¿cómo se llama? El Monty Python. Bueno, 4 puertas, un coche detrás, pues cómo sería la versión cuántica. Y esto de los retos de programación es algo que os recomendaría siempre participar en todo lo que podáis. O sea, no solo los de Xanadu, sé que existen también en IBM, en Classic, por diferentes motivos. En primer lugar, bueno, conocer gente, networking, es fundamental a día de hoy. Por otra parte, también para saber un poco qué nivel tiene uno. O sea, a mí me ha pasado las dos situaciones. De ir muy motivado diciendo, bueno, esto lo voy a hacer súper bien. Y luego ver, ostras, igual tengo que estudiar un poquito más. O todo lo contrario, ir de, venga, me apunto para apuntarme y luego notar que a lo mejor el nivel es más alto de lo que pensabas. Entonces, estás más animado y te da por aplicar a una empresa. Entonces, esto es algo que recomiendo. Además, que ahora en procesos de contratación, en empresas de computación cuántica, también se está poniendo de moda hacer este tipo de pequeños retos, pues para ver por dónde sale el candidato. Y luego un tercer bloque es el hackathon. El hackathon ya son proyectos un poquito más grandes, de temas abiertos. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo de un top 10 del año pasado. Un equipo hizo un trabajo de cómo detectar galaxias utilizando técnicas de Quantum Machine Learning. Y aquí ya suele haber premios que pueden ser más interesantes, como internships en buenas empresas del sector, que al final es la forma sencilla de incorporarse al mercado laboral dentro de la computación cuántica. Y después de esto, el cuarto grupo en el que estuve era el grupo de investigación. En particular, yo estuve en la parte de Quantum Machine Learning. Mi directora fue Maria Schul, igual os suena, es como la madre del Quantum Machine Learning. Y estuvimos trabajando con... ¿Cómo se me olvide? ¿Me mata? Métodos kernel. Métodos kernel. Que por daros una idea general de qué es esto de los métodos kernel, voy a hacer una comparativa con una red neuronal. Imaginemos que tenemos una serie de perros y gatos, típico ejemplo, que queremos predecir en un futuro, ¿no? Cuando nos venga una nueva imagen, si esto es un perro o esto es un gato. Pues una red neuronal lo que empieza a hacer es buscar patrones en los datos, entrenar, buscar ciertas relaciones y una vez que está entrenada, en cuando viene la nueva imagen, te predice, esto es un perro, esto es un gato. Un método kernel, por otro lado, no va a entrenar, todo ese tiempo nos lo vamos a ahorrar, pero en cuanto ahora le llegue un nuevo dato, va a empezar a hacer comparaciones con todo el dataset para buscar similitudes, va a empezar a hacer unas ponderaciones y así poder predecir. Entonces, esa es la diferencia, el gastar el tiempo en la parte de entrenamiento a cambio de una predicción automática o ahorrarnos el tiempo de entrenamiento, pero gastar más tiempo en la predicción. Y se piensa que los métodos kernel pueden ser uno de los grandes candidatos de Quantum Machine Learning y juntar estas dos disciplinas. Aunque, bueno, no todo es tan blanco y negro. Hay algoritmos que podrían vivir un poco en la mitad. Por ejemplo, dentro de los métodos kernel hay una piececita que se llama mapa de características, que viene a ser una función que mapea en un espacio a otro. Pues ese mapa de características se puede hacer parametrizable. Entonces, al mismo tiempo que tenemos un método kernel, podemos entrenar ciertos parámetros e intentar mejorar los resultados. O sea, hay mucho donde investigar ahí. Y aunque sí que es verdad que yo es en la parte en la que estoy más centrado de Quantum Machine Learning, está ganando mucha fuerza dentro de la empresa el equipo de investigación en química cuántica y aplicaciones. De hecho, creo que desde los últimos meses es un poquito más grande incluso el equipo de Quantum Chemistry. Y en particular están apostando por la investigación en baterías. La investigación en baterías parece de los candidatos clave a medio plazo.
Y bueno, por entrar un poco más en detalle, uno puede pensar que el objetivo, por ejemplo, mi móvil se me acaba la batería en un día, con un poco de suerte. Pues a lo mejor podemos encontrar nuevos materiales que consigan que el móvil me dure pues toda una semana. Pero eso no es la única aplicación que podemos buscar. Y es que veía el otro día una charla súper interesante que hablaba de que el coche eléctrico emite más CO2, contamina más que un coche de gasolina. Que está claro que una vez que tenemos un coche y tenemos otro, el eléctrico pues emite mucho menos CO2 que el de gasolina. Pero todo el proceso de creación del coche eléctrico, porque son baterías muy grandes, procesos de extracción de materiales más complicados de conseguir, toda la síntesis, pues ese proceso de construcción del coche ha emitido más CO2 de lo que luego se puede recuperar en la vida útil del mismo coche. Y eso da mucho que pensar. Entonces, lo que se podría hacer es buscar baterías que sigan durando un día. O sea, yo mientras lo siga cargando no tengo ningún problema. Pero a lo mejor reducir esa emisión de CO2 a lo largo del camino, pues con nuevos materiales que puedan facilitar eso o que sea más fácil de generarse. Otra opción es que la vida útil de la batería sea más larga. Entonces, si la vida útil del coche acaba siendo más larga, tiene más tiempo para recuperar esa penalización inicial. Entonces, bueno, estos son todo posibles aplicaciones que se podrían encontrar. Y rápidamente, este es el resumen de Xanadu. Tenemos el hardware con la computación fotónica, el software, donde tenemos educación, investigación y desarrollo. Y como creo que tengo bastante tiempo, voy a haceros una pequeña demo de cómo funciona PennyLane para que veáis de forma sencilla, que es muy bonito. A ver si... ¿Podéis ver el notebook? ¿Se comparte bien? Sí, ¿no? ¿Perdón? ¿Veis un notebook? Ah, vale. Vale. Ok, vamos a hacerlo por la marcha. Puede que salga bien, puede que salga mal, pero vamos a ello. Lo primero, lo que queremos hacer es intentar aproximar una función a través de un circuito cuántico. Vamos a hacer una regresión cuántica. Entonces, lo primero de todo va a ser importar nuestra librería. Eso lo voy a hacer un poquito más grande. Bueno, yo creo que se puede ver bien. Que nuestra librería la solemos importar con el nombre de Quantum Machine Learning, QML. Después vamos a importar NumPy, pero lo vamos a importar desde PennyLane. Esto puede parecer raro de primeras, pero porque hemos añadido ciertas funcionalidades mayores a NumPy para facilitar el proceso de diferenciación. Entonces, va a tener por defecto todo lo que tenga NumPy más unas pequeñas cosillas. Y bueno, como vamos a estar pintando algún resultado, vamos a poner el matplotlib. Vale. La función que vamos a intentar aproximar va a ser coseno de 2x. Así que nos vamos a crear nuestro dataset. En primer lugar, el eje X, pues vamos a coger una serie de elementos. Pues, por ejemplo, del 0 al 4, dando pasitos de 0,2. ¿Vale? A ver si se ejecuta. Esto va a ser nuestro eje X. Y nuestro eje Y va a ser igual al coseno de 2 por XS. Vamos a pintarlo para verlo más fácil. Vale. Esta va a ser la función que vamos a intentar aproximar con un circuito cuántico. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es crear el circuito, lo que va a ser nuestro modelo. Nuestro modelo va a recibir como input un X y como es algo que va a estar entrenando, pues va a tener una serie de parámetros. Y ahora es cuando empezamos a definir cuál es la estructura del modelo, cuáles van a ser las puertas que vamos a utilizar. Normalmente no hay ninguna forma predeterminada de hacer esto. Vamos a ir poniendo puertas al azar, más o menos. Hadamard. Vamos a poner una Hadamard en el qubit 0. En PennyLane nos referimos al qubit con la palabra wires, porque como funciona para cualquier tecnología, pues a lo mejor tenemos qubits, a lo mejor tenemos qubits, qmodes. Bueno, la palabra wires es la forma genérica de referirnos a esto. Después, pues podemos codificar nuestro X en una puerta RI. El parámetro va a ser X
Y por hacerlo un poco más interesante, lo vamos a multiplicar por esto, por el primero de los parámetros. Y esto va a estar aplicado en el qubit 0. Y luego, pues podemos poner otra puerta RI con otro parámetro. Bueno, es hacer un circuito variacional que dependa de una serie de parámetros. Entonces, este es nuestro circuito. Pero si lo que queremos es tener un output, un número real, hay que hacer una medición de alguna manera. Y en particular, lo que se suele devolver es un valor esperado respecto a un observable. Que esto, la primera vez que lo vi, a mí no me cuadraba mucho lo que se estaba haciendo. Y por daros una idea intuitiva, queremos que el modelo sea algo diferenciable. Entonces, para que una función sea diferenciable, se tienen que cumplir una serie de propiedades. Por ejemplo, que sea continua. Pero otra propiedad, que nunca se dice porque siempre se asume, es que sea una función determinista. Es decir, que si a la misma función le mando una vez un parámetro X y luego le vuelvo a mandar otra vez el parámetro X, siempre voy a obtener el mismo resultado. Sin embargo, sabemos que en cuántica no siempre es así. A veces va a colapsar hacia una cosa, a veces otra. Entonces, lo que se hace es calcular una media de todos esos posibles valores. Y esa media es lo que se conoce como el valor esperado, que hay que medirlo respecto a algo. Y, por ejemplo, lo he medido respecto a una puerta. Entonces, esa es un poco la idea intuitiva. Conseguir que sea una función determinista este modelo. Y este sería el modelo que queremos que aproxime esta función. Pero no le estamos diciendo en ningún momento dónde se tiene que ejecutar. Entonces, para decírselo, pues primero habrá que crear nuestro device, nuestro dispositivo. Y sería tan fácil como llamar a qml.device y poner el nombre del modelo del device que queremos ejecutar, indicando el número de qubits que va a tener. Esta es la línea que podríamos cambiar por un ordenador de IBM, por un ordenador de Rigetti, que bueno, teniendo los permisos apropiados, no haría falta cambiar nada más del código. Pero ahora mismo, por un lado, tenemos el circuito y por otro lado tenemos el hardware donde queremos que se ejecute. Pero de alguna forma tenemos que decir, oye, función model, cuando te llame, quiero que sepas que te tienes que ejecutar en este dispositivo. Pues eso es tan fácil como añadir esta línea aquí arriba. Un QNodo no es más que la unión del modelo con el device. Entonces, aquí estoy indicando que cada vez que llame a modelo, se ejecute aquí. Entonces, vamos a ver si funciona. Al modelo le vamos a pasar unos valores aleatorios. Vale, nos ha dado un posible valor. De hecho, podemos dibujarlo con la función graph. Esto de aquí es nuestro circuito que acabamos de crear. Pues lo que vamos a intentar es encontrar los parámetros param0 y param1 tales que cuando envíe el valor X me va a generar esta función que tenemos aquí. Entonces, es un proceso de optimización. Y en todo proceso de optimización siempre necesitamos una función de error, que es la que nos va a ir diciendo cómo de bien lo estamos haciendo. Entonces, en este caso, la función de error va a depender de los parámetros. Es decir, dados estos parámetros, cómo de bien nos estamos aproximando a la función objetivo. Pues esta función de error pues va a empezar con el error siendo igual a 0 y después vamos a ir recorriendo nuestro dataset, nuestros puntos X e Y. Entonces, ¿cuál será el primer paso? Pues preguntar cuál es la predicción. ¿Qué habría dicho el modelo si le preguntamos? Pues el modelo, le enviamos el valor X y le enviamos los parámetros. Y el output es lo que el modelo dice que habría sido el valor. Entonces, habrá que sumar al error. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Pues lo que tendríamos que haber obtenido menos la predicción al cuadrado. Es un error cuadrático medio, normal y corriente. Y una vez que tenemos esto, pues la función de error devuelve el error. Ya está definido el error. Entonces, vamos a hacer una optimización por descenso del gradiente, que por dar una idea intuitiva, vale, imaginaos el error como una malla y lo que queremos es encontrar el mínimo, los parámetros que hagan que el error sea lo más pequeño posible. Entonces, lo que podemos hacer es situarnos en un punto al azar, tenemos unos parámetros situados en el mapa, calculamos la derivada del error, que nos va a decir dónde está
hacia dónde puedo bajar, dónde hay una cuesta que baje en esta malla de la función de error. Entonces vamos a dar un pasito en esa dirección. Entonces estamos en un nuevo punto y volvemos a preguntar, ¿cuál es la derivada del error? ¿Dónde está la pendiente? Pues por aquí es la parte más baja de la función, pues damos otro pasito. Entonces ese es el proceso. Por tanto, cosas que necesitamos. El número de épocas, es decir, cuántos pasitos vamos a estar dando hasta decir que ya nos hemos quedado donde queremos. Épocas igual a 100. Segundo paso, el learning rate. El learning rate viene a ser cómo de largo es el paso que quiero dar en esta malla. Vamos a darle un valor de 0,1. Por otro lado, ¿qué necesitamos? La derivada de la función. Y esto es algo que se puede hacer fácil a través de Penny Lane. Vamos a decir, venga, vamos a llamar el gradiente del error igual a qml.grad. Esta es la función que se encarga de derivar. Entonces pasamos primero la función que queremos derivar y luego respecto a qué parámetro. Aquí estoy diciendo, derívame la función error respecto al parámetro, al atributo 0, que es este que tenemos aquí. Esto viene a ser porque a lo mejor el error puede depender de otras variables, por ejemplo, la variable patata, pero la variable patata no juega ningún papel importante en la optimización y no queremos derivar respecto a eso. Si fuera al contrario, solo queremos derivar respecto a patata, ponemos aquí un 1, o si queremos derivar respecto a los dos, pondríamos 0,1. En este caso, solo nos interesa derivar respecto a los parámetros. Así que dicho esto, pues vamos a optimizar. Entonces, vamos a hacer un bucle que recorra todas las épocas. Y en este caso, nuestros parámetros van a ser igual a los parámetros, donde nuestro punto va a ser igual al punto en el que estuviéramos, menos, vamos a dar un pasito en la dirección del gradiente. En este caso, estoy poniendo signo menos, porque la derivada realmente nos da la dirección de la cuesta que sube más hacia arriba. Entonces, hay que ir en dirección contraria para minimizar lo máximo posible. Entonces, si ejecutamos esto, nos da un error. Ah, bueno. Parámetros, dice aquí, pues los parámetros no están definidos. Eso quiere decir que se nos ha olvidado que inicialmente tenemos que empezar en un punto aleatorio para empezar a movernos. Tenemos dos parámetros. Vamos a ver qué tal. Vale, ahora parece que funciona y ya ha cargado. Entonces, vamos a plotear la función a ver qué tal lo ha hecho. Así que para ello vamos a calcular todas las predicciones, que va a ser igual al conjunto de todos los outputs para cada x en los x que habíamos definido. Y ahora podemos hacer, igual que antes, primero vamos a pintar la función anterior y ahora vamos a plotear nuestra predicción. Vale. A ver qué ha pasado. No, lo vamos a poner todo junto. A ver si podemos. Vale, como podemos ver, no lo está haciendo bien. Problemas del directo. Vamos a ver qué pasa. Esto puede ser... Vale, creo que he puesto un learning rate muy grande. O sea, estamos dando pasos demasiado largos. Entonces, al final nos estamos moviendo de forma un poco aleatoria. Y bajando un poquito el learning rate, mira, pues estupendo. Entonces, lo que acabamos de conseguir es aproximar una función a través de un circuito cuántico, que es un ejemplo muy, muy elegido porque está visto por la propia construcción de cómo están definidas las puertas, que un modelo cuántico aproxima mucho mejor funciones trigonométricas que otro tipo de funciones. Pero bueno, para dejar un poco claro la idea intuitiva de cómo funciona este framework, pues creo que es suficiente. Así que ahora tenemos tiempo para cualquier pregunta que tengáis y os voy a dejar por aquí por si queréis contactar conmigo más adelante, preguntarme lo que queráis. Chicos, ¿preguntas para Guillermo? Sí, por acá hay una, un segundo. Creo que te escucha bien, así que sigamos, por favor. ¿Se puede ocupar Penny Lane públicamente ahora o es algo que solo puede hacer solo la gente en China lo puede hacer? Perdona, no he oído bien la pregunta.
¿Se puede ocupar Pennyline actualmente de forma pública o es solo algo que la gente de Xanadu tiene acceso? Ah, no, es open source también. Con un pip install lo tienes directamente, puedes contribuir lo que quieras. Sí, sí, no hay ningún tipo de problema. Y ahí cuando corriste la parte cuántica, ¿eso es una simulación o es un computador cuántico corriente? En este caso, el default qubit es simulación, pero como digo, en el mismo código, cuando ya tienes el acceso, por ejemplo, al IBM QExperience, ¿QExperience? Sí, creo que sí. Cambiando esa línea por, no recuerdo ahora mismo el nombre, ponías, vamos a llamarlo IBMQ, indicando luego el nombre del computador, automáticamente estás haciendo la solicitud allí y se te ejecuta. Perfecto, gracias. ¿Más preguntas? No. Pero corte. Ok. Disculpa, si bien el paquete es de uso público, ¿tiene un dispositivo cuántico de uso público también o eso ya son privados? Pennyline está muy orientado al modelo basado en qubits, porque al final es el más extendido por la comunidad, y los ordenadores nuestros de Xanadu son ordenadores fotónicos. Entonces, normalmente esta conexión no va a ser de forma tan sencilla, porque habría que utilizar el modelo gaussiano, pero si pensamos en trabajar en puertas, tendrías que tener los accesos del hardware asociado. Nosotros no proporcionamos un hardware de qubits, pero si tienes acceso a Rigetti, pues lo vas a tener a través de Pennyline. Si tienes acceso a IonQ, igual. ¿Más preguntas? Hola. Muchas gracias por la charla, Guille. Bueno, tú nos contabas que tienes un proyecto en YouTube. No sé si nos podrías contar un poquito más, quizás mostrarnos un poquito más lo que tienes ahí para que la gente lo conozca. Estupendo. Bueno, no sé qué puede salir si pongo aquí YouTube, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, esto es la cuenta de Xanadu. Voy a poner ket.g. Vale, aquí el ket.g es un canal que, como digo, empezó hace 3 años. Y bueno, siendo honestos, mi primer vídeo lo hice una semana después de la primera línea de computación cuántica que aprendí. Entonces, se ve cómo voy evolucionando y queda un poco claro cuál es la trayectoria que he seguido siguiendo, cuáles fueron los primeros algoritmos que vi. Por ejemplo, algo que me gusta, por ejemplo, el algoritmo de Deus-Jotza. Es un algoritmo, típico algoritmo para introducirse en la computación cuántica. Pues tengo un vídeo de hace 2 años y tengo un vídeo de hace unos pocos meses contando el mismo algoritmo, pero con mi punto de vista de haber estado trabajando 2 años más en computación cuántica. Entonces, son cositas que bueno, está curioso, es otro punto de vista. Al principio programaba en Qiskit, luego hice un cambio a Pennyline, entonces, bueno, vais a encontrar un poquito de todo. Puede ser un poco también avanzado la mayoría de los temas, pero muy recomendable. Muchas gracias. Guillermo, hay una pregunta por Teams. No sé si... un segundo. Luz. Luz. Luz González, hay que pedirle que active su micrófono y que hable nomás. Sí, buenos días. Una pregunta así súper, digamos, esencial y es, tú nos decías como que el qubit y el qmod, que es el que trabaja Xanadu, son equivalentes y se ha demostrado eso. Ese proceso de demostración, ¿cómo se hizo? O si sabes realmente qué planteamiento hicieron para decir que sí son equivalentes. O sea, existe un teorema, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que demuestra este cambio de espacio de uno a otro, porque incluso son espacios distintos. En QMode no se utiliza el espacio de Hilbert. Y no te sabría decir exactamente cómo funciona,
pero es una receta y es una receta eficiente. Entonces, no es algo que vayas a tener una penalización por el hecho de cambiarte de un modelo al otro. Gracias. ¿Más preguntas por acá? ¿No? No. Entonces les damos las gracias a Guillermo por su charla. A ver, muchas gracias a vosotros. Gracias, Guillermo, por tu participación y por todo el tiempo que te diste para estar aquí hoy. Así que, como los de acá ya saben, hay un coffee esperando arriba. Pueden retirarse y después volvemos con la charla de Raúl Palacios en una media horita, ¿ya? Venga, que os vaya bien. Muchas Hasta gracias luego. a la gente que está online. Chao, chao.